¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más al canal del enviado. Ese canal de desconexión, ese canal de relajación, ese canal de lectura, donde estamos analizando la obra de JJ Benítez, Caballo de Troya, parte uno, Jerusalén, ¿no? Bueno, pues estamos en un punto en el libro en que Jesús realmente empieza a despedirse de sus seguidores, de sus apóstoles y de toda la gente que tiene alrededor. En el último capítulo hizo mención a unas parábolas bastante profundas en las que realmente él ya desconcertaba mucho a sus apóstoles y seguidores con lo que quería transmitirles. En el libro no paran de comentarnos que muchas veces no entienden a Jesús, a lo que él se refiere. Ahora sí que, bueno, desde mi punto de vista yo lo entiendo mucho mejor e intento explicarlo a vosotros, pero en aquella época, y sin saber el futuro, que ahora ya lo sabemos, pues les resultaba más extraño en esa época en la cual la palabra de Jesús, pues a muchos les sonaba chino, ¿no? Incluso de sus seguidores. En ese momento estamos, en el que está hablando de una segunda visita, en el que está hablando pues realmente profetizando cosas que van a pasar y que pasaron. Y claro, sus apóstoles todavía no se terminan de creer muy bien que él vaya a morir. Imaginaros si no se creen que va a morir una segunda visita de Jesús, como puede ser, ¿no? O sea, no les cabe en la cabeza. Bueno, recordar que vamos para allá con otro capítulo, recordar que estamos leyendo segmentos, los cuales resumimos y nos saltamos trozos del libro. En el primer comentario fijado tenéis el enlace a la compra del libro de la editorial Planeta. Una vez dicho todo esto, vamos a por ello una vez más. De todas las enseñanzas del Nazareno, ninguna, en mi opinión, resultó tan confusa como aquella para las mentes de sus apóstoles y simpatizantes. Cuando uno lee lo que fue escrito lustros después de su muerte respecto a esta segunda venida y a la destrucción de Jerusalén, y conoce como yo el verdadero sentido del discurso de Jesús, en aquel atardecer del martes no puede, por menos, que sentir una gran desolación. Al menos, en esta parte, los evangelios canónicos fueron pésimamente construidos, pero desgraciadamente no iba a ser el último pasaje ignorado o malinterpretado por los evangelistas. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado, ¿no? Los evangelistas escribieron los evangelios casi 70 años después de la muerte de Jesús. Es muy difícil que nadie, o sea, que todos los que están delante no están escribiendo lo que dice Jesús. Entonces, esto es una cosa que se cuenta de unos a otros y que parte del mensaje se pierde en el camino, se transgiversa el camino, por el camino, el mensaje de Jesús. Lo cual, aquí, si esto es real, tenéis una visión directa de lo que dijo Jesús. Y en los evangelios, pues, está deformado el mensaje, por así decirlo. Una luna casi llena se levantaba ya por el este cuando el grupo reprendió el camino. Jesús, a la cabeza, continuó por la accidentada cima del Olivete, siempre en dirección norte. Al llegar a las proximidades del campamento público, donde se habían instalado los peregrinos procedentes de Galilea, el maestro se desvió hacia la derecha, procurando rodear las tiendas y las hogueras que se distinguían a corta distancia, en la ladera occidental del monte. Evidentemente, el rabí no deseaba un nuevo encuentro con sus paisanos y amigos. Minutos más tarde, cuando nos hallábamos frente al santuario del templo, comenzamos a descender hacia el Cedrón, cruzando una de las veredas que lleva desde Jerusalén a Betania. La oscuridad no me permitía distinguir con claridad el entorno, pero deduje que no debía encontrarme muy lejos del punto de contacto, donde reposaba el módulo. Quizá fueran 1000 o 1500 pies los que nos separaban de Eliseo. Fijaros, están yendo por el Monte de los Olivos hacia abajo, pero están cerca de la máquina del tiempo donde está Eliseo. El grupo penetró entonces en una de las plataformas naturales que tanto abundaban en la falda oeste del Monte de las Aceitunas. Aunque a la mañana siguiente pude explorar el terreno con mayor comodidad, observé que se trataba de una explanada de unos 60 o 80 metros de largo, por otros 30 o 40 de lado, perfectamente cercada por un murete de piedra en 1 metro escaso de altura. En uno de los lados del rectángulo y muy próximo a la cancela de entrada distinguí una enorme
cuba de piedra de 1,5 metros de altura. A fondo, confundidos, en la oscuridad se alineaban unos olivos de gruesos y torturados troncos. Están hablando del campamento, donde están ellos, donde van a aprender a Jesús, finalmente. Jesús y los discípulos se dirigieron directamente hacia la derecha del olivar. A muy pocos pasos, y aprovechando el muro, los hombres del Nazareno habían montado 2 rudimentarias tiendas o albergues. Varias piezas de tela, embreadas y ensambladas a base de cuerdas, constituían la techumbre. Las lonas, de unos 4 metros de profundidad por otros 3 de anchura, aparecían apuntaladas por 2 rugosas ramas de conífera en su parte frontal y por una tercera, situada en el centro de la tienda. La techumbre terminaba en el cercado de piedra. Allí las telas habían sido tensadas y aseguradas mediante gruesas piedras. Los laterales, a su vez, estaban conformados por otras 2 bandas de paño y pieles de cabra, pésimamente cosidas entre sí. La entrada, de unos 2 metros de altura sobre el terreno rojizo y húmedo, carecía de protección. Te está describiendo las tiendas de campaña donde dormían. A la luz de la fogata que se levantaba frente a los 2 refugios, donde observar que el suelo de las tiendas había sido cubierto con mantos y esteras. Al fondo de las mismas percibí algunos bultos que supuse se trataba de enseres y útiles para cocinar. Pero, como digo, la oscuridad era tan densa que preferí posponer para el día siguiente un más exhaustivo reconocimiento del terreno y de cuánto formaba aquel huerto, propiedad del viejo Simón, el leproso. Donde ellos estaban era propiedad de Simón el leproso, que era amigo de Jesús. El reencuentro con el resto de los discípulos levantó los decaídos ánimos de los hombres que acompañaban a Jesús, y muy pronto nos vimos sentados en torno al fuego. La temperatura había descendido notablemente, y los apóstoles, apretados los unos contra los otros, se habían envuelto en sus pesados ropones. Allí, entre los reflejos rojizos de las ramas de nogal e higuera, de las que Felipe, encargado de los suministros, había hecho abundante acopio, Felipe era el que había traído las ramas, chisporroteaba bajo un cielo estrellado. Conocí por primera vez a un muchachito de unos 12 o 13 años, de cabeza rapada y acusadas orejas, que no pronunció una sola palabra y que seguía las enseñanzas y gestos del maestro con un interés y devoción como no había visto hasta ese momento. Su nombre era Juan Marcos. Atención, porque este niño va a ser protagonista, Juan Marcos. E iba a jugar un importante papel en las ya próximas horas del jueves. La conversación de Jesús con sus apóstoles mientras regresábamos al campamento de Getsemaní trascendió de inmediato entre los discípulos y, muy a pesar del rabí, el asunto de su partida no tardó en aparecer en mitad de aquellos hombres rudos y lentos de pensamiento. Hombres rudos y lentos de pensamiento. Muy importante eso. Tomás, tomando la palabra, se dirigió al maestro preguntándole: puesto que vas a volver para terminar el trabajo del reino, ¿cuál debe de ser nuestra actitud mientras estés fuera de los asuntos del Padre? Claro, ellos piensan que Jesús se va a ir, pero que va a volver enseguida. ¿Y que ellos qué van a hacer cuando no esté Jesús? Que les deje tarea, ¿no? Jesús, sentado al otro lado de la hoguera, jugueteaba con un palo, removiendo la candela. Aquellas altas llamas daban a su rostro una extraña majestad. Con una paciencia envidiable, el nazareno miró a Tomás por encima del fuego respondiéndole: ni siquiera tú, Tomás, aciertas a comprender lo que he estado diciendo. ¿No os he enseñado que vuestra relación con el reino es espiritual e individual? ¿Qué más debo deciros? La caída de las naciones, la rotura de los imperios, la destrucción de los judíos no creyentes, el fin de una época e incluso el fin del mundo, ¿qué tienen que ver con alguien que cree en este evangelio y que ha cobijado su vida en la seguridad del reino eterno? Vosotros, que conocéis a Dios y creéis en el evangelio, habéis recibido ya la seguridad de la vida eterna. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. Los ciudadanos de los mundos celestiales, los constructores del reino, no deben preocuparse por las sacudidas temporales o perturbarse por los cataclismos terrestres. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen? Si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre.
Fijaros qué importante es eso, ¿eh? Y es que cuando crees en el Evangelio y crees que tu vida es eterna, pierdes el miedo. Y cuando pierdes el miedo, se rompen las cadenas. ¿Me entendéis? Jesús les está intentando trasladar que qué más les da cuando Él no esté, lo que pase. Si ellos creen en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿qué miedo tienen a nada? Ya son libres. ¿Entendéis? Habiendo vivido la vida temporal con fe y habiendo entregado los frutos del Espíritu como prueba de servicio por vuestros semejantes, podéis mirar adelante con confianza. Cada generación de creyentes debe llevar adelante su obra con vistas al posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente igual a como cada creyente particular lleva adelante su vida, con vistas a la inevitable y siempre pronta muerte natural. Cuando os hayáis establecido como hijos de Dios, nada más debe preocuparos. Pero no os equivoquéis, esta fe viva pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijos del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de estas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Vosotros, que habéis estado conmigo en los asuntos del Padre en la tierra, podéis incluso abandonar ahora ese reino. Si veis que no os gusta la forma de servicio de la humanidad al Padre, como individuos y como creyentes, oídme mientras os digo una parábola. Sin querer al escuchar aquellas últimas... os digo una parábola. Sin querer, al escuchar aquellas últimas frases de Jesús, desvié mi mirada hacia Judas Iscariote. El hombre que ya había desertado en su corazón, seguía las palabras del Maestro con una frialdad que me produjo vértigo. Jesús les está diciendo que ellos son libres siempre de hacer lo que quieran. Que si eligen el Evangelio, que no tienen nada que temer, pero que si no lo eligen, que no pasa nada. Y Jasón mira a Judas. Judas ya va por otro camino totalmente. Hubo cierto hombre, prosiguió el Nazareno, que antes de marchar para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus sirvientes de confianza y les entregó todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al tercero 1. A todos les confió sus bienes, según sus distintas habilidades. Cuando el Señor hubo marchado, sus sirvientes se pusieron a trabajar para sacar beneficios de la fortuna que les había sido confiada. Inmediatamente, el que había recibido 5 talentos comenzó a comerciar con ellos y muy pronto hizo un beneficio de otros 5 talentos. De igual modo, el que había recibido 2 talentos pronto ganó otros 2. Y así lo hicieron todos los sirvientes. Momento que cambio de hoja. Todos los sirvientes acumulando nuevas ganancias para su amo, excepto el tercero. Este se marchó e hizo un agujero en la tierra, escondió el dinero. Pero el Señor volvió inesperadamente y llamó a sus criados. El que había recibido 5 talentos y adelantó hasta su señor y entregándole los 10 le dijo: Señor, me diste 5 talentos y me complace presentarte otros 5. Entonces el Señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente. Te haré mayordomo de muchos. Entonces el que había recibido 2 talentos avanzó diciendo: Señor, entregaste en mis manos 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente. Tú también has sido fiel y ahora te pondré por encima de otros. Por último, llegó al recuento el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, te conocía y me di cuenta de que eres un hombre astuto, porque esperabas ganancias como tú, personalmente, no habías trabajado. Por tanto, yo temía arriesgar lo que me habías confiado. Yo guardé tu talento a salvo en tierra y aquí está. Ahora tienes lo que te pertenece. Pero su señor contestó: eres un criado indolente y perezoso. Por tus propias palabras has confesado que sabías que te iba a pedir cuentas con beneficio razonable, como tus compañeros lo han hecho. Sabiendo esto, deberías al menos haber colocado mi dinero en manos de los banqueros para que, a mi vuelta, yo pudiera recibir mi dinero con interés. Entonces el Señor dijo al jefe de los criados: quitad el talento a este sirviente y dádselo al que tiene 10. A todo el que tiene le será dado mucho más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, incluso lo poco que tenga, le será quitado. No os podéis quedar quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de la verdad.
Vosotros, que conocéis estas verdades, debéis producir el incremento de los frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente en el generoso servicio a vuestros compañeros sirvientes. Y recordad que lo que deis, el más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante, continuado hasta que yo venga. La verdad es la vida. El Espíritu de la verdad siempre dirige a los hijos de la luz a nuestros reinos de realidad espiritual y divino servicio. Nos da la verdad para que la cristalicéis en formas hechas, seguras y honorables. ¿Qué pensarán las generaciones futuras de aquellos depositarios de la verdad si les oyen decir: aquí, maestro, está la verdad que nos confiaste hace cientos o miles de años? No hemos perdido nada, hemos preservado fielmente todo lo que nos diste. No hemos permitido cambios en lo que nos enseñaste. Aquí está la verdad que nos diste. Libremente habéis decidido, por tanto, libremente debéis dar la verdad del cielo. En verdad os digo que entonces esa verdad se multiplicará e irradiará nueva luz, incluso cuando la administréis vosotros. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Pues más o menos lo que yo estoy haciendo con vosotros. Estoy intentando, él ha puesto una parábola de el dueño de una hacienda que da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Y todos lo multiplican, ¿no? Esta parábola lo pone Jesús como diciendo: cuando yo no esté, tenéis que predicar la palabra del Padre, para que se sepa, para que se expanda. Si no la predicáis y la cristalizáis, bueno, cuando yo vuelva, estarán los 20 que somos, ¿no? Es una forma de, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo a través de YouTube. Estoy dando a conocer este libro, Caballo de Troya, porque creo que estoy dando un mensaje verdadero de Jesús y que puede abrir muchos corazones como abrió el mío. Ya es misión de cada uno que lo queráis hacer, a la forma que podáis, si creéis en el mensaje. Bien entrada ya la noche, el grupo se levantó repartiéndose entre las tiendas. Jesús, sin embargo, siguió solo frente a la hoguera, sumido en sus pensamientos. Yo me instalé al pie de uno de los añosos olivos, envolviéndome en el manto, y antes que el nazareno se retirara a descansar a una de las tiendas, el sueño terminó por doblegarme. Fin del martes. Vamos a leer un poquito del 5 de abril, miércoles, ¿vale? Poco antes que las madrugadoras golondrinas despertaran, el campamento, con sus negros y tumultuosos vuelos, Eliseo me había alertado ya mediante la conexión auditiva de la proximidad del amanecer. La cuna registra 9 grados Celsius, ligero descenso de la humedad relativa. Parece que el viento se ha incrementado. Se prevén algunas rachas de 20 a 40 nudos, especialmente durante la tarde. ¡Suerte! Eso le dice Eliseo a Jasón. Eliseo no se equivocaba. Aquellos primeros momentos del día se me antojaron especialmente fríos. El celeste de mi manto aparecía salpicado por infinitas gotitas de rocío. Otro tanto sucedía con la escasa hierba que lograba despuntar al pie de algunos olivos. Conforme fue clareando, un lejano y misterioso castañeteo comenzó a intrigarme. Parecía nacer de alguna parte, al fondo del campo donde me encontraba. Me incorporé y tras echar una ojeada al campamento comprobé que todo se hallaba en calma. Los discípulos dormían en el interior de las tiendas. Otros, envueltos en sus ropones, descansaban al pie del muro de piedra o, como yo, bajo la primera hilera de olivos. Frente a los albergues, en el pequeño claro existente en la entrada del huerto, se distinguían las cenizas de la hoguera. El maestro, supuse, debía estar durmiendo. Pero aquel castañeteo seguía llenando cada vez más luminosa mañana, rompiendo el profundo silencio de Getsemaní. Getsemaní es el huerto donde están. No lo dudé más. Tomé la vara de Moisés, que es lo que graba, y me dirigí hacia el interior de la finca, siguiendo el cercado de piedra. Aquella propiedad de Simón, el vecino de Betania, estaba dedicada exclusivamente al cultivo del olivar. Desde el lugar donde habían sido plantadas las tiendas, el terreno iba elevándose ligeramente. Al llegar al fondo del huerto, había contabilizado medio centenar de viejos olivares alineados de 4 en fondo.
Algunos de aquellos árboles me impresionaron por su envergadura. Uno de ellos, en especial, debía alcanzar los 8 metros de circunferencia. De sus nudosos y tortuosos troncos fluía una sustancia de color pardo rojiza, formando reguerillos brillantes del incipial sol que avanzaban ya por detrás de la cima del olivete. Creo que ahí es donde entierran a Jesús, en el huerto de Getsemaní, que es propiedad de Simón. Los últimos metros del rectángulo que constituía el huerto de los olivos, donde iba a tener lugar la famosa oración de Jesús, experimentaban una elevación más acusada. El misterioso ruido se había hecho más claro e intenso. Dejé atrás el olivar y poco más de 10 metros apareció ante mí una masa pétrea de unos 5 metros de altura. Con una entrada más ancha que alta, tuve que inclinarme para penetrar en ella. Me conducía al interior de una gruta natural. Frente a la cueva se derramaban otras formaciones de caliza blanca y muy erosionadas por la lluvia y el viento. La presencia de la mole rocosa y de las piedras, de escasamente 30 o 40 centímetros de altura, que ocupaban aquel extremo del huerto, explicaban por qué Simón no había podido aprovechar el lindero norte en el cultivo de olivar. A la derecha de la cueva y casi pegado a la roca crecía un corpulento árbol. Al levantar la vista, el insólito castañeo quedó explicado. Se trataba de una cañifístula. Aquel hermoso ejemplar, muy parecido al nogal, estaba siendo mecido sin cesar por el viento y sus largos frutos, al chocar entre sí, emitían aquel penetrante castañeo. Entre el árbol y el murete de piedra adosado en aquel punto de la cara este de la cueva, descubrí una pequeña plantación de gálbano y tragacanto, ambos de reconocidas virtudes medicinales. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Ahora nos explican un poco cómo es la gruta, dónde están, ¿vale? Qué es lo que tiene. Bueno, la veo un poco y ya vuelve otra vez al campamento donde está Jesús y los apóstoles. Le ha despertado ese ruido y ha ido a investigar un poco. Ya os digo, si no recuerdo mal, ahí es donde entierran a Jesús, en el huerto de Getsemaní. JJ Benítez tuvo el privilegio de ir ahí. Daros cuenta que han pasado 2000 y pico años. Entonces, después, sobre todo, de arrasar el Imperio Romano Jerusalén, como pasó y profecita Jesús, yo sé que el Imperio Romano taló todo el Monte de los Olivos. El Olivete lo taló casi entero. De hecho, he buscado por internet el Monte de los Olivos, en Google Earth, y sí que sigue estando, pero hay muy pocos olivos ya. ¿Por qué? Pues porque fueron talados. Pero claro, el huerto de Getsemaní sigue estando. Incluso está la gruta donde fue enterrado Jesús. Habría que buscarlo, habría que preguntar bien, pero sí, yo creo que JJ Benítez en uno de sus documentales de Planeta Encantado estuvo dentro. Bueno, la lectura en el día de hoy. La lectura del día de hoy realmente ha sido, pues ya vamos a conocer, estamos en miércoles, a Jesús lo apresan un jueves, es decir, a Jesús ya le va quedando un día de vida solamente. Va a ser apresado en un día, vamos a conocer lo que fue el miércoles, antes del día de que lo apresaran y lo llevaran. Imaginaros, lo van a apresar y lo van a llevar de los que tanto Jesús ha discutido con los fariseos, sumos sacerdotes, el Anás, el otro y el otro. Imaginaos con la rabia que le tienen, esos son los que van a juzgarle. Imaginaos cómo acaba la historia realmente, ¿no? Aquí se puede ver Caballo de Troya 1 en la primera edición, lo que todos sabemos cómo acaba. Pero os animo a seguir con esta historia porque, al igual que hay muchos trozos en los cuales nos ha sido ocultado cierta parte, no ocultado, sino queriendo, sin querer, se nos ha contado mal la historia, sobre todo el momento de la captura de Jesús, el ajusticiamiento, no, la tortura a Jesús y la ejecución a Jesús, porque eso es lo que fue, van a cambiar mucho las cosas, van a cambiar mucho a lo que conocéis. Así que bueno, lo dejamos por aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias por este ratito compartido conmigo un día más. Os animo a suscribiros, os animo a dejar algún comentario y muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Mucha suerte para todos.